Vivido en periodos de abundancia, en periodos de escasez, en regímenes comunistas, en regímenes capitalistas, en sistemas democráticos, en dictaduras, en todas las circunstancias y habidos y por haber. Durante 2000 años los cristianos hemos vivido y hemos vivido en victoria, hemos vivido en bendición, porque nuestro Dios no depende de los hombres, sino que nuestro Dios es El Shaddai, el suficiente, el todopoderoso. Y si nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor, pues tenemos la victoria asegurada. ¿Cuántos dicen amén? Que se peleen, que discutan, que se reúnan todas las veces que quieran. Nosotros sabemos cuándo tenemos que reunirnos y con quién tenemos que hablar, Y sabemos que nuestro Dios siempre estará con nosotros, porque es la promesa que Él nos ha dado. Yo estaré con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Así que confiamos en Dios, no confiamos en las promesas de los hombres. Las promesas de los hombres, pues eso, no dejan de ser promesas. Nuestra confianza está puesta en Dios y en su bendita palabra. Aquí está nuestra confianza en Dios. Esto no falla nunca. Los hombres sí. Dios siempre, siempre tiene la última palabra. Y estamos viviendo tiempos que la Biblia también lo dice, difíciles, tiempos peligrosos, tiempos en los que las cosas no van a ir a mejor. Algunos dicen, no, todo se va a arreglar. Bueno, que Dios le bendiga a usted. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice que la maldad cada vez será peor y peor y peor. Y llegará a unos niveles, la maldad, tan tremendos, que dice que al ver cómo están las naciones, cómo ocurren tantas barbaridades en la tierra, dice que el amor de muchos se enfriará. ¿Qué te parece? El amor de muchos se enfriará. Algunos tirarán la toalla, algunos dejarán de correr la buena carrera, pero nosotros vamos a seguir adelante, porque el Señor está con nosotros, y dice la Biblia, más fuerte es el que está con nosotros que el que viene contra nosotros. Así que los hombres van y los hombres vienen, pero la iglesia sigue adelante. Y hay una promesa hermosa que dice, y las puertas del Hades, las puertas del infierno, no prevalecerán por encima de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Hay una ciudad actualmente en el norte, muy, muy al norte de Israel, llamada Banias, que antiguamente se llamaba en la época de la Biblia Cesarea de Filipo. Hay dos Cesareas en la Biblia, la que está en la costa, la Cesarea marítima, de la cual salió el apóstol Pablo rumbo a Roma, y la Cesarea de Filipo, que está en el norte de Israel. En Cesarea de Filipo había un templo, hay una cordillera montañosa. Bueno, los que han estado allí conmigo saben de lo que estoy hablando, ¿no? Es una montaña de piedra muy larga, y había como una cueva, había como un agujero dentro de la roca, y se había construido un templo. Y cuando uno entraba dentro de ese templo, al final del templo, uno podía ver el agujero, el hueco, y en ese templo que se levantó al dios Pan, pero no al pan de comer, sino al dios griego del terror, del pánico. En ese templo se lanzaban niños recién nacidos a las llamas del fuego. En ese templo se mataban, se hacían sacrificios humanos. Y un día, cuentan los evangelios, que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, vamos a esa ciudad, vamos a Cesarea de Filipo. Y estando allí, en la ciudad de Cesarea de Filipo, le dice a sus discípulos, ¿qué dice la gente de mí? Como si él no lo supiera, ¿no? Es una figura literaria, la hemos visto en la clase de hermenéutica, ¿no? Él sabe la respuesta, pero quiero oírles. Bueno, algunos dicen que tú eres Elías. Elías había muerto. Bueno, perdón, Elías había sido llevado a la presencia del Señor, y hay un versículo en el libro de Malaquías que dice que antes de que viniera el Mesías, ¿verdad? Antes de que viniera el Señor, primero vendría el profeta Elías a preparar el terreno para el Señor, y luego vendría el profeta, luego vendría el Señor. Y Juan el Bautista fue ese Elías, dice el Señor, que tenía que venir, fue el que predicó antes. Así que algunos piensan que yo soy Juan el Bautista, ¿sí? ¿Qué más? Hay algunas personas que piensan que eres Jeremías. ¿Y qué pinta Jeremías en esto? ¿Por qué dijeron Jeremías y no dijeron Isaías o Joel o Malaquías? ¿Por qué Jeremías? Porque
La tradición dice que el único que sabía dónde estaba escondida el arca de la alianza, fue el profeta Jeremías. El profeta Jeremías vivió antes de que la ciudad de Jerusalén fuera destruida. Sobre el 500 y pico antes de Cristo, el general Nabuspasarán, que era el general del ejército de los babilónicos, rodeó la ciudad de Jerusalén y quemó el templo, quemó la ciudad y se llevó a miles y a miles de personas al cautiverio a Babilonia. Y antes de que la ciudad fuera destruida, cuenta la historia que el profeta Jeremías ocultó el arca. ¿Qué era el arca? Bueno, ahí tenemos una especie de réplica, ¿no?, que en su día se hizo, ¿no?, para que se haga más o menos una idea. Cogió el arca y la ocultó. Y cuando se construye el segundo templo, el arca no estaba. El arca solamente estuvo en el primer templo. En el segundo nunca estuvo. Entonces, como decían que el profeta Jeremías era el que sabía dónde la había escondido, entonces dice, bueno, tú debes ser el profeta Jeremías, el que vienes para decirnos dónde está escondida el arca de la alianza. Por cierto, leían estos días, referente a esto, algo muy interesante. Dice que cuando el rey Salomón iba a construir el templo de Jerusalén, claro, él quería construir un templo enorme. Y él tenía el dinero, tenía los planos, tenía la idea, pero no tenía la capacidad, no tenía, digamos, las herramientas, por decirlo de alguna manera, para construir aquella mega estructura. Entonces él se pone en contacto y hace un pacto, dice la Biblia, con el faraón. Porque los egipcios sí sabían, eran expertos en construir mega estructuras. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy están las famosas pirámides de Egipto. Han pasado 4000 años y allí están las pirámides. Entonces él hace un pacto con el faraón de Egipto. Ese pacto se selló con un matrimonio. Los reyes hacían pacto y había a veces un matrimonio de conveniencia, pero así se hacían los pactos. Se casa con la hija del faraón y el faraón le ayuda a construir el templo de Jerusalén. Y lo que leía estos días es que cuando termina el templo, en la puerta del templo, en la fachada del templo, pone 2 columnas. A una la llamó Joaquín y a otra la llamó Boaz. Eran 2 columnas en la puerta del templo. Y uno dice, ¿y estas columnas que no soportan nada, qué pintan? 2 columnas ahí en la puerta de la iglesia, en la puerta del templo. Bueno, la Biblia dice cuánto medían estas columnas. Dice que eran de bronce, eran huecas, eran de bronce. Y el capitel, lo que va arriba, era de plata. Y antes de que el rey Nabucodonosor atacara la ciudad de Jerusalén, la Biblia dice que las columnas medían tanto y el capitel medía otro tanto. Pero cuando el rey Nabucodonosor ataca Jerusalén y se lleva las columnas de bronce y de plata a Babilonia, y él da un inventario y él dice, hemos robado tantos vasos del templo, hemos robado esto, hemos robado 2 columnas. Y él da la medida no coincide. Es como si dijéramos, la columna miden 4,80 y cuando llegan a Babilonia miden 3,20, por poner algún ejemplo, ¿no? Dice, pero estamos hablando de las mismas columnas. ¿Qué función hacían esas columnas? Bueno, esas columnas eran huecas y por debajo del templo, no se veía, por debajo del templo había como una especie de una plataforma, de una rampa que llegaba desde la entrada, desde donde estaban las columnas, hasta el lugar santísimo donde estaba el arca. Esas columnas eran como una especie de pistón que bajaban y subían esa rampa. Cuando el profeta Jeremías sabía que el templo iba a ser destruido, esas columnas hicieron esa función, bajaron la rampa, él coge el arca, la oculta y otra vez la coloca. Y esa era la función de esas 2 columnas. Y eso fue un diseño tremendo, hecho hace más de 3.500 años, para proteger ese mueble sagrado que era el arca de la alianza, ¿no? Que era donde estaban las tablas, las famosas tablas de los 10 mandamientos, ahí estaban. Y ese arca ha estado ahí siempre, no se ha ido a Etiopía o la han mandado, no, ese arca siempre ha estado oculta, y ese arca en su momento volverá a estar en el tercer templo de Jerusalén, dice la Biblia, ¿no? Entonces vemos en la palabra de Dios que todo está escrito, todo está diseñado, todo está bajo el control de Dios. Y quiero decirles, aunque algunos tal vez
no lo vean así o no lo entiendan, que todo está saliendo según el diseño del Señor. Yo siempre he dicho que no tenemos ninguna queja, no tenemos ninguna duda, porque el Señor sabe lo que está haciendo. Él ve el presente, el pasado y el futuro. A veces la gente se pone nerviosa, se ponen preocupados. Uy, el petróleo, los árabes, los yihadistas, Europa, que Inglaterra se va, que viene a la... Pero tranquilo, tranquilo, hijo. ¿Tú en quién has puesto tu confianza? ¿En el hombre? ¿En los políticos? ¿En los árabes? ¿En quién has puesto tu confianza? Nosotros hemos puesto nuestra confianza en un Dios vivo, en un Dios que no miente, en un Dios que sabe lo que está haciendo, y Él quita y Él pone. No te preocupes, Él va a poner a que Él quiera poner. ¿Por qué? Porque Él sabe por qué. Si todo está bajo el control de Dios, ¿verdad? Y nosotros en medio del mundo siempre hemos tenido una protección sobrenatural. ¿Cuántos dicen amén? Mira, cuando el pueblo de Israel estuvo en Egipto, había calamidades, había muerte, había un desastre. El pueblo estaba como en una especie de microcosmos allí protegido. Allí se moría la gente, aquí no se moría nadie. Allí había tinieblas, aquí había luz. Porque el Señor siempre ha hecho una diferencia entre los que creen en Él y entre los que no creen en Él. Los que ponen su confianza en el Señor o los que ponen su confianza en el faraón. Así de claro. Y el pueblo del Señor fue protegido sobrenaturalmente y salió victorioso. Y no salió, permítame la expresión, con una mano delante y una mano detrás, sino salieron enriquecidos, porque dice que los egipcios le dieron sus riquezas y el pueblo de Dios salió en victoria, salió en bendición. Y eso siempre ha sido así. Y vemos que cuando vino un diluvio terrible, que arrasó con cantidad de personas y de animales y de especies que ya no existen hoy en día, por allí pasó Noé y su familia. Pasó el diluvio, claro que estaba, pero no se mojó, no le pasó nada. ¿Por qué? Porque estaba protegido por la mano del Señor. Más ejemplos, te puedo poner todos los que quieras. Y en cada uno de ellos vemos que el Señor siempre cuida y protege a los que confían en Él 100%. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, usted quiere buscarse la vida y abrirse camino y... Muy bien, va, usted elija el camino que quiera. Pero dice la Biblia, bienaventurado el hombre que puso su confianza en el Señor. Cuando ponemos nuestra confianza en el Señor, las puertas que se tienen que abrir se abren solas. Y las que no se tienen que abrir, que se queden cerradas. Porque no queremos ni perder el tiempo, no queremos hacer experimentos, no queremos tocar 5 puertas a ver Tim Marín de Dos Pingües, Cucaramácara, Titi fue. Esta es. No. Señor, tú eres mi pastor, tú eres el que me guías y no quiero perder tiempo. Ni quiero ilusionarme con cosas que no son de Dios. Solamente me interesa en la vida hacer y cumplir con la voluntad del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y lo que no sea de Dios ni me interesa. No quiero perder ni un minuto de mi tiempo en cosas, no, que es muy interesante, mira, ven, que te voy a contar. Es que no me interesa. Yo solamente quiero hacer la voluntad de Dios en mi vida. Y el libro de Proverbios, que es un libro muy bonito, que les recomiendo que lo lean, dice que más vale, mejor, mucho mejor es tener poco con la bendición de Dios que tener abundancia sin la bendición de Dios. Entonces se puede tener mucho, se puede tener mucha prosperidad y mucha abundancia y no tener la bendición de Dios, porque eso no es lo que enseñan algunos. Algunos por ahí enseñan desde hace ya mucho tiempo que cuando uno tiene es porque tiene la bendición de Dios. No me digas. Pues hay satanistas y hay inconversos y hay ateos que son multimillonarios y no creen en Dios. Pero su recompensa ya la tienen aquí. No la tendrán allí. Su recompensa ya la tienen aquí. Entonces, amados, nuestro tesoro no está en este mundo. Nosotros estamos en este mundo de paso. Aquí vamos a estar muy poco tiempo. ¿Cuánto podemos estar? A ver, ¿cuánto podemos estar? ¿80, 90, 100? ¿Cuánto podemos estar? Pero en la eternidad estaremos por siempre con la presencia de nuestro Dios y con Él. ¿Cuántos dicen amén? Así que, hermanos, el tiempo que estemos aquí, hagamos la voluntad de Dios, que aquí estamos de paso, aquí nadie se va a llevar el piso, el coche, el Maserati, el Ferrari. Algunos dirán, sí, pero yo no tengo nada de eso. Bueno, pues mejor todavía, ¿sabes? Mejor todavía.
Lo que tienes que llevarte es la bendición de Dios en tu vida y confiar en Él, y Él sabe lo que tiene que hacer, y Él sabe cómo ayudarnos y sabe lo que darnos, y a veces no nos da más porque si nos diera más probablemente nos echaría a perder. Yo lo creo, Yo creo que si algunos de nosotros fuéramos multimillonarios, a lo mejor esta noche no estaríamos aquí. ¿Sabe Dios dónde estaríamos? ¿Te imaginas tú tener 50 millones de euros en el banco? ¿Tú te imaginas esta noche, ahora mismo, decir, a ver cuánto tengo? 5, 6, 50 millones de euros. ¿Sabe Dios si sería la ruina de nuestra vida? ¿Sabe Dios si eso nos terminaría destruyendo? Porque dale a una persona dinero y dale poder y vas a ver qué tipo de persona es. Así de claro. Una persona con dinero, en abundancia, pero sin cabeza, sin sabiduría, sin amar a Dios y con poder, puede ser un peligro. Y cada día estamos viendo en el mundo entero y en España también casos de personas que tuvieron poder, el poder les dio dinero, el dinero les dio caché y les dio categoría, y mira cómo están terminando, en la ruina total y absoluta. Pero nuestra confianza no está en lo que tenemos, nuestra confianza está en lo que somos. ¿Cuántos dicen amén? Quiero llevarles a un pasaje de la Biblia, quiero que leamos esta noche un pasaje. Vamos a ir a Efesios capítulo, la carta de Pablo a los Efesios, por favor. Estamos en el capítulo 5, un momentito, por favor. Efesios capítulo 5. Dice a partir del versículo 1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Imitemos a Dios. Andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien, ¿qué? Acciones de gracia. Cada día ser agradecidos, siempre. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo, avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie, escucha, que nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois hijos en el Señor, sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Eso es nuestra obligación, comprobando, ¿será esto de Dios? ¿No será de Dios? No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en oculto o en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que lo manifiesta todo. ¿Cuántos dicen amén? La luz lo manifiesta todo. Tú enciendes la luz y se ve si está sucio, si está limpio, si está ordenado, si está desordenado, lo manifiesta todo. Nada pasa desapercibido ante el poder, ante la influencia de la luz. Pues volviendo a lo que les decía antes, el Señor allí en aquella ciudad llamada actualmente Banias, le hace esta pregunta, ¿no? ¿Cuántas opiniones diferentes había acerca del Señor? Que si Jeremías, que si Elías, que si algún profeta. Bien, está bien. ¿Y ustedes? ¿Qué opinan ustedes de mí? Todos se quedaron callados, y allí fue donde Pedro dijo aquellas famosas palabras, ¿no? Tú eres para mí el Hijo del Dios vivo. Tú eres el verdadero, el Hijo del Dios viviente, ¿verdad? Y en aquel lugar el Señor estableció, en aquel lugar de paganismo, en aquel lugar terrible, donde se sacrificaban víctimas humanas, donde se derramó sangre inocente, en aquel lugar el Señor dijo estas palabras que dije hace un rato: las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Si usted analiza y estudia la historia, la trayectoria de los creyentes, de los hijos de Dios, de los cristianos, desde el minuto cero hasta ahora, no ha sido fácil, No ha sido fácil, ni en Europa, ni en América, ni en los países árabes, ni en Oriente Medio. Nunca, jamás, para los cristianos la vida ha sido fácil. Si usted lee, por ejemplo, las cartas del apóstol Pablo, va a encontrar que los hermanos eran perseguidos, tenían que huir
muchas veces dejando atrás sus propiedades, huyendo, escondiéndose por un lugar, escondiéndose por otro lugar. La historia de la iglesia está bañada en sangre. No ha sido fácil, pero hasta el día de hoy el Señor ha cuidado y ha protegido a su pueblo. Y ahora nosotros estamos en la recta final. Ya no estamos en los primeros años o siglos del comienzo de la obra de Dios. No estamos en la Edad Media, no estamos en el descubrimiento de América. Estamos ya en la recta final. Como dije el otro día, y les puedo asegurar con toda sinceridad, somos en este momento los cristianos, los hijos de Dios, más cerca de la venida, del retorno del Señor Jesucristo que ninguna otra generación. Nosotros hoy estamos más cerca de ver al Señor en las nubes venir que el apóstol Pablo, que Martín Lutero, que Spurgeon, que Moody, que Wesley y tantos hombres de Dios del pasado. Hoy en día nosotros estamos en los minutos finales de esta gran carrera, y por eso, como el diablo sabe que le queda poco tiempo, por eso dice la Biblia que la maldad irá en aumento, y estamos viendo cosas tremendas, hermano. Estamos viendo cómo madres matan a hijos, cómo hijos matan a padres. Una cosa que era impensable, una cosa que no se sabía ni se conocía. Estamos viendo cómo ahora todo lo que era antes malo, ahora ya es bueno. Y tú dices, pero si toda la vida nos dijeron que eso era malo, que no se podía hacer eso, y ahora es bueno. Y estamos viendo que todo lo que ha sido bueno de siempre ahora es malo. Y tú dices, pero esto es como el mundo al revés. Lo dulce ahora es salado, lo salado es dulce, lo que estaba arriba ahora está abajo. Y es que el Señor nos dijo que en los últimos tiempos sería así, un tiempo de caos, un tiempo de desorden, y para colmo, las personas que tienen autoridad, las personas que han sido elegidas por la gente, por el pueblo en sus votaciones, etcétera, en vez de acercarse a Dios, lo que hacen es que cada vez se alejan más de Dios. Y entonces, entre que los demonios están por ahí sueltos, entre que la maldad ha crecido, y encima las personas que tienen autoridad para poner freno, para guiar, ¿no?, bíblicamente a los pueblos, están más corruptos que nadie, pues tú imagínate. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Desesperarnos? ¿Amargarnos? ¿Quejarnos? ¿Echarnos a llorar? ¿Irnos aquí? ¿Ahora mañana me voy allá? ¿Ahora aquí? ¿Ahora por...? No, el que tenemos que ir es al que siempre teníamos que haber ido. Venid a mí los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Así de claro, eso es lo que dice la Biblia. Y entra en tu aposento, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Yo me pregunto, y les pregunto a ustedes en esta tarde, las promesas que durante miles de años del Señor nos ha dejado en su palabra, ¿han caducado? Eran promesas que Él dio a Moisés, a Abraham, a David, a José, a Salomón, pero que hoy en día son, bueno, palabras muy bonitas, como una especie de registro histórico, pero que no tienen efectividad en el día de hoy. ¿Es eso así? En absoluto, hermano, en absoluto. Las promesas de Dios siguen estando vivas y son reales y son poderosas. Pero lo que primeramente quiere el Señor de nosotros, ¿sabes lo que es? ¿Sabes lo que el Señor verdaderamente quiere de ti? Estamos diciendo, el dinero. No, el Señor no necesita dinero. ¿Qué es lo que quiere Dios de ti? Precisamente eso, te quiere a ti. Eso es lo que el Señor quiere, tenerte con Él, que le amemos, que disfrutemos de cada cosa que hacemos en la vida. Aunque la hagas con 40 personas o la hagas más solo que la una, da igual. Que cada cosa que el Señor te permita hacer a lo largo del día para Él, porque lo que hacemos lo hacemos para Él, ¿sí o no? ¿Para quién hacemos las cosas en la vida? ¿Para quién? Cuando usted viene a limpiar la iglesia, ¿para quién viene usted a limpiar la iglesia? ¿Para mí? Como si yo fuera el dueño, ¿no? Como si usted fuera mi empleado. No, vengo a limpiar la iglesia a Manolo. A Manolo viene a limpiar la iglesia. Pues en todo caso vaya a limpiar en la casa mía. Usted no viene a la iglesia a limpiarme la iglesia a mí. Cuando usted coloca las sillas, usted entra un día y las ve desordenadas y dice, oye, voy a colocar la sillita. No me lo ha dicho nadie, pero si están desordenadas, voy a colocarla, ¿no? O voy a vaciar las papeleras, o yo qué sé, cualquier cosa. ¿Para quién hacemos las cosas en la vida? Las hacemos para el Señor. Y usted dirá, pero bueno, yo no limpio la iglesia, no tengo tiempo para echar una mano en el rastro. Yo, pues no sé, yo soy estudiante. Pues estudia como se lo hiciera para el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Yo voy a estudiar, Señor, no soy pastor, no puedo predicar, no estoy en alabanza, no soy ujiero, lo que sea, pero lo que puedo hacer hoy, que es estudiar, o ir a trabajar, o ir a repartir folletos, o lo que sea, hoy lo voy a hacer para el Señor.
Me da igual si me dicen que lo ha hecho bien o que he pasado desapercibido. Me da igual si me dan las gracias o no me dicen nada. Me da igual. Yo hago las cosas para el Señor. Y entonces nunca me desanimo. ¿Por qué? Porque si usted hace las cosas para una persona y esa persona viene y no le dice nada, no digo que sea siempre así, pero no puede ser que en un momento determinado uno diga, aquí 3 horas, he dejado esto como los chorros del oro y no me ha dado ni las gracias, no se ha dado ni cuenta. No puede ser que una cosita ahí adentro te diga, ya, tanto pérdida de tiempo. Pero si usted hace las cosas para el Señor, a usted le da igual si viene alguien y le dice, oye, qué bonito quedó, qué horrible, qué desastre, mejor hubiera quedado como estaba. Me da igual, ¿sabe por qué? Porque yo hago las cosas para el Señor. Y dice la Biblia que Él no es injusto. Qué bonita esa palabra, hermano. Él no es injusto para olvidar lo que hemos hecho por Él y por su obra por amor. ¿Cuántos dicen amén? Así que cuando usted haga algo en la vida, si usted lo hace para el Señor, usted va a disfrutar hasta de pelar una mandarina. Señor, voy a comerme esta mandarina en tu nombre. Porque para que usted se pueda comer una mandarina, una naranja, un plátano, digo lo que sea, ¿sabe la cantidad de milagros que hay detrás de cada fruta que usted se come? ¿Sabe el milagro que hay detrás de ese árbol, esas hojas, esa savia, esa semillita? Hay milagros y milagros y milagros para que yo pueda comerme un plátano, un mango o lo que sea. Hay tantas maravillas que han tenido que ocurrir que yo no las he visto. Yo tengo el resultado final, pero la trayectoria para que yo pueda tener en la mesa una barra de pan. ¿Y de dónde viene el pan? ¿Y quién sembró esa semilla? ¿Y quién la recogió? ¿Y quién la llevó al horno? Hay tantos procesos que han pasado desapercibidos ante mis ojos, pero el resultado final lo tengo delante de mí. ¿Y mi actitud cuál es? Gracias, Señor, por el pan nuestro de cada día. Bendito sea Dios. Y cuando uno hace todo con esta actitud, uno disfruta de la vida. Y uno no está siempre con la cosa, si yo tuviera tal, y si yo tuviera no sé qué, y si yo tuviera, y yo tuviera, y si yo tuviera, y un día vamos a hacer una canción que vamos a decir, y si yo tuviera, si yo tuviera qué, si lo que tú necesitas para vivir en paz, supuestamente ya lo tenemos, ¿sí o no? ¿Qué decía la canción? Salud, dinero y amor, y el que tenga estas 3 cosas que dé gracias a Dios, decía la canción, ¿no? Pero ¿sabe una cosa? Teniendo al Señor, tenemos absolutamente todo. Y tenemos que ser agradecidos. Y tenemos que enseñarle a la gente que conocemos a vivir de esta manera. Agradecidos por lo que tenemos, por lo que no tenemos también. Agradecidos por la comida, por los zapatos que llevas. Seguramente que si esta tarde llegaras a tu casa y te pones a contar cuántos pares de zapatos tú tienes. Perdonen, no se enfaden conmigo, pero a lo mejor las mujeres más que nosotros, ¿no? ¿Sí o no? Hay excepciones, yo sé que hay excepciones. Pero si usted, hermana, se pone a contar los zapatos que tiene en casa, y yo digo, ¿cuántas piernas tiene usted, hermana? ¿Cuántos pies tiene? 2. Y tiene 50 pares de zapatos. Gloria a Dios por cada uno de ellos. ¿Cuántos tienen almohadas? Bueno, lógico, no, es que no todo el mundo tiene una almohada. En este momento hay alguien flotando en el mar Egeo jugándose la vida. En este momento, aquí, a esta hora, a las 8 en punto de la tarde, seguramente que ahora hay un niño con su papá en brazos, con su madre, con su abuelo, con su tía, sabe Dios con quién. Seguramente que en este momento, en esas aguas frías, ahí en el mar Egeo, muy cerquita de aquí, no se crea que estamos hablando del Pacífico o del Océano Índico, no, muy cerca de aquí, seguramente en este momento hay alguna persona flotando en alta mar diciendo, ojalá llegue a la costa. Capaz llega o capaz que no llega. Y yo sé que esta noche voy a ir a mi cama, voy a dormir, no me voy a mojar, espero que no, y todo va a ir bien. ¿Por qué? Porque Dios ha sido bueno con nosotros. Y tenemos que ser agradecidos, queridos hermanos, agradecidos, porque incluso hasta comemos más de lo necesario. ¿Cuántos reconocen eso? ¿Comemos más de la cuenta? En los tiempos de la Biblia, yo se lo dije hace poco, tanto en lo que llamamos Antiguo como Nuevo Testamento, la cultura bíblica era que se comía 2 veces al día. Y hoy en día estamos todo el día picando. Todo el día estamos picando. ¿Qué tal? ¿No? ¿Un cachito de pan? No, una aceitunita. No, aquí un poquito de no sé qué. Qué agradecidos tenemos que estar con nuestro Dios, hermano. Dios ha sido tremendamente bueno. ¿Cuántos tienen salud esta noche? Gloria a Dios. ¿Habrá algo más importante en la vida que tener salud? Ahora, si usted quiere quejarse,
pues le aseguro que la vida le va a dar muchos motivos para que esté usted todo el santo día quejándose. De hecho, la gente que se está quejando cada vez se queja más, porque están atrayendo tragedias y problemas y dificultades para que cada día se estén quejando y quejando y quejando y quejando. Queríamos lluvia. Oramos un día, Señor, tú sabes que hace falta que venga la lluvia, tal. Cayó un palo de agua tremendo, el Teide blanquito, una nevada espectacular. Pues ya estaban algunos por ahí diciendo, yo, a ver si deja ya de llover, porque ya estoy, y llovieron 2 días, y no seguido, nada, un poquito, fíjate que, mira qué bueno era el Señor, increíble. Llovía y decía, ahora no puedo ir a la tienda, ¡pac! Paraba. Ibas a la tienda, hacías la compra, volvías, ¡pum! Volvía a llover. Ay, se me quedó la Biblia en la iglesia, tengo que pasar a la iglesia, pero chiquito palo de agua. Paraba de llover, cruzaba la calle, cogía la Biblia, me iba a casa, ¡pum! Empezaba a llover. Ay, tengo que pasear a Trotsky, es la hora de pasear al niño. No, ahora no puedo, un palo de agua terrible. Paraba de llover, sacaba al Trotsky, hacía su historia, jugaba, saltaba, venía, cansado, lo traía, ¡pum! Empezaba otra vez a llover. Increíble, ¿tú te imaginas 24 horas seguidas lloviendo? Sería terrible. Qué bueno es nuestro Dios. Qué bueno nuestro Dios. Se han llenado las galerías de agua, ha llovido, ya no hay tanta gente con gripe, con resfriado, tal, se limpió la atmósfera. Mire por la noche la luna llena que hemos tenido estos días, algo realmente espectacular. No es Dios bueno, hermano. No es nuestro Dios un Dios bueno. ¿Hay alguna queja? Ponemos en la entrada de la iglesia un buzón de quejas. Me lamento de esto. No hay queja. Dios es bueno y para siempre su misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Y creo que una de las cosas que también tenemos que practicar es orar más, pero dándole gracias al Señor. A veces nuestras oraciones giran mucho en torno a pedir y no sé si se han dado cuenta, ¿no? Hay gente que cuando ora porque tiene algo que pedir. Si no, ¿qué voy a orar? Pero hermano, la oración no solamente es pedir y pedir y pedir y pedir. Y yo digo una cosa, hermano, ¿cómo se aprende a conducir? Leyendo un libro, conduciendo, ¿sí o no? ¿Cómo se aprende a tocar la guitarra? Usted puede tener una enciclopedia, 18 tomos, 1500 páginas cada tomo. ¿Cómo tocar la guitarra? La cuerda primera, mi, la cuerda segunda, sí, la cuerda tercera, sol, la cuerda cuarta, re, la cuerda quinta, la, y la sexta otra mi. Y si pone el dedo aquí, si pone la no sé qué, vale, ahora deje el libro y agarre la guitarra. ¿Cómo se agarra? ¿Así? 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 ¿O la toco como un violín? No se aprende a tocar una guitarra ni un instrumento leyendo un libro. Hay que tocarlo, hay que practicarlo, amigo. Hay que echarle horas, hay que sacar callos. ¿Cómo se aprende a orar? Orando. Entonces, ¿por qué no oramos en esta noche? ¿Por qué no le damos gracias al Señor por cosas? En vez de pedir, tengamos un tiempo para darle gracias al Señor. En el pueblo de Israel, los practicantes, los religiosos, los otros no, porque pasan de todo, como en todas partes, pero los que verdaderamente quieren vivir dentro de su contexto, su filosofía de vida, pues como Dios, ellos entienden que ordena, no pasa un día sin darle gracias a Dios por 100 cosas. ¿Y de dónde sale eso? Porque dicen que en el templo de Salomón había 100 columnas. Aparte de las 2 que había en la entrada, había como aproximadamente 100 columnas. Y cada día le dan gracias a Dios por 100 cosas. Bendicen el nombre del Señor por 100 cosas diferentes. Desde que se levantan, antes de levantarse, antes de poner un pie en el suelo, ya están bendiciendo al Señor. Una de las cosas que se dice cuando se levanta por la mañana, Señor, gracias porque tú me has devuelto el alma y puedo ver la luz de un nuevo día. Y cuando ponen el pie, ya le dan gracias por poder poner un pie fuera. Y cuando van a lavarse las manos, están todo el santo día dándole gracias. Y al día siguiente otra vez. Y al día siguiente otra vez. Oye, qué bueno sería que tuviéramos esa costumbre. Darle cada día al Señor gracias por 100 cosas. ¿Y habrá 100 motivos para darle gracias al Señor cada día? Hombre, ¿cuántos pulmones tienes tú? Pues mira, gloria a Dios por los 2 pulmones. ¿Le has dado alguna vez gracias al Señor por los pulmones? ¿Sabe lo terrible que es cuando una persona tiene sus pulmones parados, que no funcionan y se muere asfixiado? ¿Sabe lo terrible que tiene que ser eso? ¿Le has dado gracias al Señor por el corazón que tienes? Aunque ya tiene sus añitos, pero ¿sabes los millones y millones de litros de sangre que ese corazón ha bombeado hasta el día de hoy? Una cosita que es así más o menos, ¿no? Como hacen los futbolistas, Ese corazoncito. ¿Y no descansa nunca? No, espero que no.
¿No descansa? Bueno, a veces por la noche baja un poquito sus pulsaciones, pero venga a bombear y venga a bombear por la mañana, por la tarde, por la noche, en reposo, caminando, en el coche, en la ducha, en la iglesia, fuera de la iglesia, en verano, en invierno, en otoño, en primavera, bum, 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 y no se para, y no se para. Bueno, ahí está, gloria a Dios. ¿Le has dado gracias al Señor por ese corazón? ¿Le has dado gracias? ¿Qué te parece? ¿Le has dado gracias a Dios por las piernas que tienes? ¿Te imaginas no tener las piernas, que te lo hubieran cortado? Bueno, se puede vivir así, sí, pero yo prefiero tenerlas. ¿Qué quiere que te diga? ¿Le has dado gracias a Dios por los dedos que tienes? ¿Te imaginas que te faltaran este dedo, el pulgar? No podrías coger nada, solamente con un dedo. Yo lo dije una vez aquí, yo me partí en la isla de La Gomera el dedo meñique del pie izquierdo y no podía estar de pie. Era un dolor terrible. No podía apretar el embrague del coche, me dolía hasta el alma. El dedo pequeñito de la pierna izquierda, el meñique. ¿Qué te parece? ¿Le has dado gracias al Señor por el meñique alguna vez? Ay, amigo, cuando tengas que sacarte algo de la oreja, ya verás cómo le vas a dar gracias a Dios. Amigo, gracias a Dios por la vista. ¿Sabes lo que tenemos ahí? Algo impresionante, así en décimas de segundo, calculas las distancias, si está cerca, si está lejos, si es amarillo, si es rojo, si es hombre, si es mujer, si es alto, si es bajo. Es increíble, eso es una máquina impresionante, hermano. Los oídos, bendito sea Dios. ¿Te imaginas que fuéramos totalmente sordos? Que no oyéramos absolutamente nada, que no oyéramos la música, que no pudiéramos oír. Sería algo terrible. Así que, hermanos, tenemos muchos motivos para darle gracias al Señor. Y una de las mejores formas para aprender a orar es comenzar a darle gracias a Dios por algo. Quiero que cerremos nuestros ojos un momentito, por favor. Todos los que estamos aquí, en esta tarde, cierre sus ojos. Yo quiero pedirle a alguien, pero no quiero que se pegue 3 horas. No, porque entonces no lo estamos haciendo como queremos. Yo quiero que en esta tarde haya 4 o 5 personas que le den gracias a Dios por una cosa, ¡pum!, y ya está. Y el otro, y ya está. No que empiece a orar y a orar, no es eso. Yo quiero que en esta tarde haya 4 o 5 personas que le den gracias a Dios por algo que a lo mejor usted nunca le ha dado gracias. Y escuchando esta tarde estas palabras, usted reconoce que tiene que practicar más la gratitud, que somos muy egoístas y que muchas veces aceptamos las cosas como parte de la vida normal, y nuestra vida, la vida en sí, es un milagro continuo y permanente. Así que vamos a hacer eso en esta tarde, con libertad. Gloria a ti, Jesús. Gracias. Nos abre las puertas a muchas bendiciones de Dios que no van a venir de otra manera, a menos que seamos verdaderamente gente agradecida. A veces hay personas que piden y piden y piden, ¿verdad? Y están ahí como una especie de lucha, de pelea interior. Y yo les digo por experiencia que hay bendiciones y puertas que se abren simplemente por dar gracias al Señor. Es como algo misterioso, ¿no? No he pedido nada, no he estado ahí una hora reprendiendo a esto y aquello, sino, Señor, gracias, mi vida está en tus manos, tú eres mi pastor. Tú controlas mi vida. Y comienzan a ocurrir cosas que tú dices, Señor, pero esto es más fácil de lo que yo creía. Es que somos nosotros, hermanos, los que nos complicamos la vida. Somos nosotros, los seres humanos, incluso aún siendo cristianos y hijos de Dios, los que nos complicamos la vida. No. Y algunos dicen, pero no puede ser tan fácil. Bueno, si usted lo quiere complicar más, allá usted. Pero es muy sencillo. Cuando usted va a la Biblia, desde el principio, hermano, usted va a encontrar que Dios lo preparó todo. ¿Quieren comida? Ahí está la comida. ¿Quieren tener, un lugar hermoso? Ya está preparado. Todo estaba listo. Los que estropearon las cosas no fue el Señor. Los que estropearon las cosas fueron los hombres, las decisiones de los hombres. Pecando, rebelándose, desobedeciendo, llevándole la contraria al Señor. Ahí vienen entonces las cuestiones. Pero ¿cómo viene la bendición, la paz? Por nuestra relación con Dios, ni más ni menos. ¿Qué le había pedido? ¿Qué le pidió el Señor al primer hombre y a la primera familia, a la primera pareja, al principio de los tiempos? Nada más que obedecerle. Coman lo que quieran, vayan a donde quieran, viajen, caminen. Algunos dicen, ¿cómo se llama? El jardín del Edén era muy chiquitito. No, para nada. ¿Cómo sabemos la dimensión? El territorio, el perímetro que cubría el jardín del Edén por los nombres de los ríos.
Porque no te dice que medía tanto de largo por tanto de ancho, pero te dice que era desde el río tal hasta el río cual. Y tú lo buscas en la Biblia y dices, ¿cómo? Pero si este río está en Egipto. Y el otro río está en el Éufrates, allá arriba. Entonces, ¿qué tamaño tenía el jardín del Edén? Pues te lo estoy diciendo, desde Egipto hasta Irak. Territorio enorme, gigantesco. Dedíquense a viajar, a disfrutar de la vida, a vivir de la vida. Nada, basta que le digan que una cosa no se puede hacer para que vayan y lo emborronen. ¿Qué te parece? Todo estaba listo, todo estaba preparado, todo fácil. ¿Quién complicó? Ustedes lo complicaron. Ahora tienen que sudar, ahora tienen que parir con dolor, ahora los animales se le vuelven en vuestra contra, ahora tendrán frío, ahora tendrán sed, mañana tendrán hambre, y ustedes mismos son los que habéis complicado vuestra vida y vuestra existencia. Pero trasladamos el ejemplo hoy en día y nos sigue pasando exactamente lo mismo. El Señor que dice, pedid, buscadme, ser obedientes, ser fieles, no se metan en rollo, no empiecen con pensamiento que yo, sino relájense, vivan la vida, disfruten de tener un Padre tan bueno como el que ustedes tienen. Nada, empezamos a complicarnos la vida con preocupaciones, con esto, el estrés, los nervios, es que no tengo, es que quiero tener, es que tal, es que cual. Ustedes, somos nosotros, hermanos, los que nos complicamos la vida. Cuando el Señor dice en su palabra algo tan claro que no hace falta ni saber ni griego, ni arameo, ni nada. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Si el hombre interiorizara esta gran verdad y verdaderamente dijéramos, bueno, vamos a ver, sustento, comida, tengo comida, sí, tengo un techo donde cobijarme, sí, pues ya está. Pero más y más y más y más. Ya verás ahora cuando el año que viene o al final de este año comiencen a salir los últimos modelos de móviles que ya están ya allí en Barcelona en el congreso de informática. Ya verás los próximos móviles, ya verás las peleas. Todos los que se han comprado móviles últimamente van a entrar otra vez en una lucha porque dice, ya, me podía haber esperado 6 meses y ahora me sacaba el móvil que es así, que se dobla así, y que hago así. Ya verás, ahora todos los que tienen los teléfonos ahora se van a pelear porque ahora... Y cuando salga otro modelo, otra lucha más. Y cuando salga, somos nosotros los que nos complicamos la vida, hermano. Somos nosotros los que nos complicamos la existencia. Pero el Señor nos enseña a vivir en paz, a vivir tranquilos. Pero queremos siempre más y más y más. Y el no tener tiene un límite, lógicamente. Pero el tener es un saco sin fondo. Ahí tenemos en televisión todos los días, estamos viendo al yerno del ex rey de España. ¿No vivía bien este muchacho? ¿No tenía ya su vida solucionada? Yerno del rey. Es como decir, soy yerno de Manolo, el pastor. Tú imagínate, ¿no? Tú imagínate. Yerno del rey de España. ¿Tú imaginas las tarjetas? Además te conoce todo el mundo a donde vayas. ¿Qué necesidad tienes de meterte en chiquito follón? La avaricia, y más, y más, y más. Y tengo una casa con ¿cuántas habitaciones? 4, no, pues con 8. Ahora con 20. Y baño hasta para el perro. Hasta el perro tenía baño particular. ¿Qué te parece? Es la avaricia, el querer más, y más, y más, y más. Y es un saco sin fondo, hermano. Cuando dice la Biblia, y repito, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos, ¿no? No dice, perdón, no me salía el tío. Estad resignado, tranquilito. Bueno, no me quejo, tampoco me gozo, estoy ahí como en terreno de nadie. Tengo comida, tengo ropita y tal, está bien. No, estemos contentos, estemos alegres, no resignados como diciendo, bueno, estamos aquí aguantaditos, como dice el otro, ¿no? Siempre lo mismo, no, aguantadito no, contento, alegre, feliz, porque tengo lo que el Señor me ha prometido, y si lo tengo, es la evidencia de que Él está conmigo, porque el sustento y abrigo no viene por mi sabiduría, no viene por mi experiencia, sino viene por la misericordia de mi Señor, y si tengo sustento y abrigo, quiere decir que Dios está conmigo, pues no, y venga, y hermanos, la Biblia nos enseña cómo tiene que ser nuestra vida. Nuestra vida no tiene que ser mirando siempre para... Algunos siempre están mirando no sé para dónde, ¿no? Ahora dicen, no, para América. Miramos para cómo viven los americanos. Mi modelo no es Estados Unidos. Mi modelo no es Kuwait.
Mi modelo no son los países como Arabia Saudita, esos países. No, mi modelo no es ese, esa no es mi meta. Mi modelo y mis ojos tienen que estar puestos ¿en quién? En Cristo Jesús, en nuestro Señor. Mirarlo a Él, confiar en Él, agarrarme a Él. Y sé que el Señor tiene el control de mi vida, me ha dado su palabra, Él me habla a través de su palabra. ¿Se acuerdan cuando una vez les dije que fui hace muchos años a una iglesia a predicar y vi un cartel, como especie de un cuadro, a la entrada de la iglesia, que me llamó mucho la atención? Solamente lo vi en esa iglesia, nunca más lo volví a ver. Y decía: antes del culto, hablo con Dios. Durante el culto, Dios me habla. Y después del culto, hablo con mis hermanos. Fíjate qué bonito, ¿no? Antes del culto, hablo con Dios. Quiere decir que antes del culto me pongo a orar. No, me pongo a hablar con los hermanos. Ya torcemos la cuestión. Durante el culto Dios me habla a través de su palabra. Y después del culto hablo con mis hermanos. Y aquello me impactó tanto, hermano, porque la vida cristiana es sencilla, es simple, no tiene grandes complicaciones. Es una vida donde lo principal que es la obediencia. ¿Somos obedientes? ¿Somos obedientes? Ay, amigo. Eso es lo principal de la vida cristiana, ser obediente. Mira, no hagas eso. ¿Y por qué? Ya empezamos. Y tienes 50 años y te dice todavía, ¿y por qué? Ser obediente, ser fiel, ser fieles. Orar un día y otro también, y el otro también, y el otro también, y el otro también. Es que me duele la cabeza, no importa. Es que no importa. Obedientes, fieles, constantes, perseverantes, ¿y qué más? Ser agradecidos. Es más fácil de lo que nos podemos imaginar. Si hacemos esas cosas que son tan básicas y elementales, no nos compliquemos la vida, hermanos. No nos compliquemos la vida. Somos nosotros los que muchas veces pensamos que a mí me falta algo, que a veces no saben los que hablan así ni lo que es. Es como si nos faltara algo que no tenemos, pero que cuando lo tengas seré feliz. Y eso se llama insatisfacción. ¿Qué te hace falta a ti para ser feliz? Piénsalo, no responda, no quiero respuesta. ¿Qué te hace falta a ti según tú crees, según tú opinas, para ser feliz, para estar a gusto? Si tú crees que a ti te hace falta algo para ser feliz, es porque tú no estás contento como estás ahora. Y si tú no estás contento como estás ahora, si no crees que te hace falta algo para poder ser feliz, es lo que significa que tú no estás contento con la forma como hasta el día de hoy el Señor está llevando tu vida. A mí Dios me tiene que tratar diferente. Yo no me merezco estar así. Yo no puedo estar mucho tiempo así. Bueno, pues entonces estás peleado con Dios. Porque yo creo que en este momento yo estoy como el Señor quiere que yo esté. Y yo creo que en este momento no solamente estoy como el Señor quiere que yo esté, sino que estoy donde el Señor quiere que yo esté. ¿Cuántos dicen amén? Porque si Dios me quisiera a mí de pastor en Japón, me había abierto todas las puertas y yo estaría hoy predicando en Japón. Pero si el Señor nos tiene aquí, ¿por qué estamos aquí? Porque Dios quiere que tú y yo estemos aquí. ¿O quién nos tiene aquí? ¿El diablo? ¿Las circunstancias? Es decir, que las circunstancias mandan sobre el Señor, sobre la voluntad de Dios. No, estamos aquí y estamos como estamos porque el Señor es lo que Él quiere para nuestra vida. Y si yo he descubierto que el Señor es lo que quiere para mi vida, gloria a Dios, y voy a comenzar a gozarme y voy a comenzar a darle gracias a Dios por lo que no tengo. Pues si no lo tengo es porque Dios no me lo ha dado, porque si me lo hubiera dado, ya me lo hubiera dado hace mucho tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Hay un concepto que los judíos tienen. Ellos celebran todos los años una fiesta que se llama Rosh Hashanah. Rosh significa cabeza, Hashanah es año. La traducción sería el comienzo del año, para que no nos compliquemos la vida. Ellos hacen una oración en ese día de la fiesta de Rosh Hashanah, que generalmente suele ser por ahí por el mes de noviembre, cuando empieza el año bíblico, no en enero o en 31 de diciembre. Y ellos hacen una oración y me refiero a los creyentes, a los que creen que es así como se tiene que llevar la vida. Ellos creen que ese día Dios decreta, fíjate lo que te digo, Dios decreta todo lo que yo voy a recibir a lo largo del año. Es decir,
Si Dios ese día de Rosh Hashanah decidió que yo a lo largo del año recibiera 10.000 euros y tuviera esto, tú no te preocupes que a lo largo del año Dios ya lo ha decretado y el Señor va a abrir las puertas y te va a guiar siempre y cuando estés en fidelidad, en santidad, en victoria, en comunión con el Señor. Y todo lo que Él decretó que te iba a llegar, te va a llegar sí o sí, porque lo que Dios te quiere dar nadie te lo puede quitar. ¿Cuántos dicen amén? Pero no solamente lo que Dios decretó para mi vida me va a llegar, aunque el diablo se ponga como se ponga, sino que cuando Dios me dé algo, nadie me lo va a poder quitar, porque lo que Dios da, nadie te lo puede quitar. ¿Cuántos dicen amén? Como decía la antigua canción, el gozo que Dios me dio, nadie me lo puede quitar, porque es el gozo que Dios me dio. ¿Te das cuenta? ¿Cómo era? Una cosita así, más o menos así era. ¿Se dan cuenta? Entonces, hermanos, si yo en este momento tengo lo que tengo y estoy como estoy, es porque mi Dios, en su soberanía, ha decidido que mi vida hasta el día de hoy sea así. Que podría estar mejor, sí, pero ya no depende de Él, sino depende de nuestra actitud. Porque hay bendiciones que a veces no vienen a nuestra vida, no porque Él no quiera derramarlas, sino porque nosotros como que las frenamos. Las tenemos ahí, están ahí, pero están frenadas. Cuando hay un cambio de actitud, ¡boom!, la bendición se vuelca. Entonces, quiere decir que la forma como hablo, la forma como me expreso, mi actitud, ¿puede abrirme o cerrarme puertas en la vida? No te quepa la menor duda, amigo. No te quepa la menor duda. La enfermedad llama a la enfermedad, la victoria llama a la victoria, la unidad llama a la unidad, la queja llama a la queja. Y cuando tú hablas bendición y cuando tú hablas palabra de gratitud, el Señor está a gusto y contento en ese lugar. ¿Dónde habita el Señor? Donde hay bendición y vida eterna. ¿Por qué? Porque hay unidad. Si no hay unidad, la bendición no está. Quiere decir que nosotros podemos crear, entre comillas, podemos permitirle al Señor crear una atmósfera, un ambiente donde Él sea propicio para bendecir nuestra vida. Y hay lugares donde Dios, y te lo digo así de claro y te lo puedo demostrar con la Biblia, hay lugares donde a Dios le gusta estar y hay lugares donde Dios no quiere estar. Hay lugares, hay ambientes donde el Señor se siente cómodo y se siente a gusto, pero hay momentos donde Dios retira su presencia y dice: yo aquí no quiero estar. Y si no, lean el libro de Ezequiel, un libro increíble, donde le dice el Señor al profeta, y con esto termino: Ezequiel, mira, ven para acá, yo te voy a decir por qué la ciudad no levanta cabeza. Porque la gente habla y habla, y yo te voy a decir por qué. Y dice que le muestran una visión y le dice: mira, ven. Y entonces le muestra la ciudad de Jerusalén. Y le dice: mira, tú ves ese agujero, ese hueco que han hecho en el muro, métete por dentro. Y cuando entró, dice que vio un montón de ídolos y un montón de cosas terribles. Y le dice: ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta por qué yo retiré? Dice que él, cuando vio así, dice que vio como que la presencia, ¿no? Como que la gloria del Señor se iba del templo de Jerusalén. Y dice: no, pero espérate, es que hay más, ven. Y dice que le dice: entra por ese agujero. Y entra al agujero y se encuentra un montón de ancianos del pueblo de Israel. Dice que se encontraban... Nuestra Biblia en español dice que se arrimaban el ramo a la nariz. Estaban esnifando. Amigo, se acercaban el ramo a la nariz. Pero la droga, 3.500 años antes de Cristo, los chinos se drogaban con opio en la China. ¿Te das cuenta de lo que están haciendo? Dice: están esnifando. Y mira la pared. Dice que cuando miró las paredes del templo por dentro, claro, por fuera la gente no lo veía, pero dice: mira las paredes. Dice que vio a todos los signos del zodíaco. Lean esto, está en la Biblia en Ezequiel, Todos los signos del zodíaco estaban escritos en la pared. Dice: ¿y a quién están adorando, Ezequiel? A la reina del cielo, a Tamuz. Están adorando a los demonios. Ay, amigo. Y allí había una depravación tan grande. Dice: yo por eso aquí no quise estar y retiré mi presencia. Luego hay lugares donde Dios se mueve y se siente cómodo, y lugares donde Dios dice: yo ahí no entro. En ese lugar de abominación y de pecado yo retiro mi gloria. Y donde Dios no está, ya me contarás a mí. Ya me contarás a mí qué ambiente puede prevalecer en ese lugar. Que Dios es omnipresente y que está por el mundo entero, sí, pero que hay lugares donde Dios se siente cómodo y a gusto y otros que no, también es cierto. Por lo tanto, hagamos de nuestra vida, hagamos de nuestra iglesia, hagamos de nuestra casa un ambiente de tal manera que Dios diga: a mí me gusta estar con este hombre.
A mí me gusta estar con esta iglesia, a mí me gusta asistir a las reuniones que hacen en mi nombre en ese lugar porque hay alabanza, porque hay gratitud, porque hay un buen ambiente, hay un buen espíritu. Y nosotros somos los responsables de hacer eso y de atraer al Señor a nuestra vida. ¿Cómo? Agradeciendo al Señor. Levantándote por la mañana y decir, Señor, gracias, gracias Dios mío, porque me permite ver la luz de un nuevo día. Gracias Señor, porque estoy vivo. Gracias Señor, porque puedo caminar, porque puedo hacer algo para ti, pequeño, pero da igual, pero puedo hacer algo para ti. Si Dios ve que mantenemos esa actitud en nuestra vida, la bendición nunca se marchará de nuestra familia. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar, hermano. Cierra tus ojos ahí donde estás. Vamos a darle muchas gracias al Señor cada día. No permita jamás que la queja, que es un veneno terrible, que ya tenía que haber desaparecido hace mucho tiempo de nuestra vida, que no encuentre a una persona dispuesta para quejarse de nada, porque tenemos que ser tan agradecidos con nuestro Dios. Padre Celestial, te damos infinitas gracias en esta noche, Dios mío, porque somos realmente gente privilegiada, Dios mío. Primero, porque te hemos conocido a ti, porque te tenemos a ti, porque tu palabra, la verdad, llegó a nuestra vida y ahora podemos relacionarnos contigo de una forma directa, sin intermediarios, porque hemos entendido el propósito de Dios, que no es otro más que tener comunión íntima con Él cada día, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por este local. Gracias por cada hermano, por cada niño que juega, que salta, que brinca, por cada joven, por cada silla, Señor, por cada detalle de la vida. Te damos gracias, Señor. Gracias por lo que hoy hemos comido. Gracias por lo que comeremos al llegar a casa esta noche. Gracias por la ropa que tenemos. Gracias por tantas y tantas cosas, Dios mío. Quita de nosotros toda queja, todo lamento, toda murmuración, Dios mío. Y te doy muchas gracias, porque yo sé, Señor, que tú has cambiado nuestro lamento en baile. Recibe toda la alabanza, toda la gloria. Tú eres digno de recibir todo el honor, porque no hay nadie como tú. Y a ti, Señor, te alabamos y te damos gracias, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Bendito sea tu nombre. Amén y amén. Aleluya. Pedimos que tú bendigas este tiempo, que nos dé fuerza, Señor, y que podamos compartir la palabra y que caiga en buena tierra, en corazones preparados, dispuestos y listos ya para recibir la instrucción, la palabra para hoy. Bendice nuestras vidas, quita todo impedimento, Señor, de la índole que sea, y trae un renuevo y una fortaleza espiritual a nuestras vidas. Te damos gracias por este tiempo de estudio de tu palabra. Bendícelo y que sea tu Espíritu Santo el que nos ilumine y nos hable al corazón. En el nombre bendito de Jesús. Amén. Amén. Vamos a Daniel, capítulo 12, por favor. Daniel, capítulo 12. Vamos a leer los primeros versículos de este maravilloso libro. Libro que hay que leer ahora más que nunca, ¿saben? Más que nunca. Hay que leer las profecías, las visiones que tuvo este hombre. Hay dos personas en el Antiguo Testamento que recibieron revelación sobre los últimos tiempos. Solamente dos. Muchos profetas recibieron revelación para su época o para tiempos cercanos a su época. Pero hay dos profetas que especialmente destacan, dos hombres que especialmente destacan por encima de los demás. Uno es el profeta Daniel. Dice la Biblia que muchas de las cosas que él recibió y muchas de las cosas que él dejó escritas en su libro, él no las entendía. Él por fe las escribía y ahí las dejaba, y el Señor le decía, esto es para el fin de los tiempos, para los últimos días. Y otro hombre que dice literalmente en Génesis 49:1, no lo vamos a leer, pero si lo quieren, recuérdenlo. Génesis 19:1, un hombre que antes de morir llama a todos sus hijos, me refiero al patriarca Jacob, y les dice, acercaos, que os voy a declarar lo que va a pasar en los últimos tiempos. Y esa palabra, los últimos tiempos, aparece también con las mismas palabras en el libro de Daniel. Curiosamente, en esa especie de despedida del patriarca Abraham de sus 12 hijos y también de sus nietos, Manasés y Efraín, no les dijo todo lo que probablemente él había recibido, sino que el Señor, como que a pesar de la revelación que este hombre tenía, no contó todo lo que él sabía. Pero en Daniel tenemos muchísima información acerca de estos tiempos en los cuales
nos ha tocado vivir. Y a partir del versículo 1 vamos a comenzar a leer y dice así la palabra del Señor. ¿Lo tienen, hermanos? Daniel 12:1. Realmente para entender el capítulo 12 hay que comenzar a leer desde el 10. Son capítulos muy largos, muy profundos, y por cuestiones de tiempo no lo vamos a leer hoy. Pero yo les pediría a ustedes que hoy o a lo largo de esta semana lean tranquilamente los capítulos 10, 11 y 12 del libro de Daniel, para que veáis qué información tan tremenda el Señor nos está dando a través de este hombre. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo y todos los que se hallen escritos en el libro. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré, y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y me dijo uno de los varones que estaba vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí. Y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. ¿Cuántos dicen amén? No es un libro fácil, ¿saben? Es un libro que además hay partes, no todo. Estos capítulos no, gracias a Dios, pero hay otros capítulos que están escritos en arameo. Y aunque se escriben las letras igual, las palabras significan cosas diferentes. Por lo tanto, esos capítulos, yo particularmente en arameo sí los puedo leer, pero no los entiendo porque no hablo arameo. Pero estos capítulos 10, 11 y 12 están escritos en hebreo y son muy interesantes porque hay expresiones, hay hebraísmos, hay palabras que tienen una profundidad, un sentido mucho más profundo que lo que a priori se puede entender, se puede ver, ¿no? ¿Por dónde empezamos? Bueno, hermanos, solamente decirles algo. ¿Os dais cuenta cómo está el mundo? En cuestión de días, en cuestión de semanas, el panorama mundial ha cambiado completamente. Profecías que hacían cientos, por no decir miles de años, que han estado ahí como dormidas, están surgiendo las circunstancias, se están dando las situaciones para que así, en un abrir y cerrar de ojos, en cualquier momento, puede iniciar una situación de tal magnitud que ya no hay marcha atrás. De hecho, yo me atrevería a decir esta tarde que estamos en este momento en una situación en la que ya no hay marcha atrás. Naciones que antaño se pelearon,
ahora se han unido porque tienen un enemigo en común. Y los medios de comunicación ayudan y al mismo tiempo no ayudan. Ayudan porque te dan información del movimiento de tropas, de soldados, situaciones de países, lugares donde hay guerras, muertes, etcétera. Y en cierto sentido, pues gracias a la televisión, a la radio, a la prensa, a internet, pues te enteras de cosas que están ocurriendo a centenares o a miles de kilómetros y estás al día. Pero por otra parte, ellos cuentan su versión. Ellos te cuentan lo que ellos entienden que está ocurriendo. Pero sin embargo, el creyente tiene que tener la sabiduría y la comprensión espiritual para ver mucho más allá y leer e interpretar correctamente lo que está ocurriendo. Hay una profecía que lleva miles de años, vamos a decir entre comillas, dormida, y tiene que ver con la ciudad de Damasco, capital de Siria. Dos profetas, el profeta Isaías y el profeta Jeremías, profetizaron con muchísimo tiempo de antelación que esta capital sería atacada y quedaría prácticamente en ruinas y no quedaría prácticamente recuerdo de ella. No vamos a leer todos los versículos que tengo porque si les digo la verdad, tengo tanto material sobre todo esto que podríamos estar aquí una semana entera sin salir, se lo puedo asegurar. Pero para los que estén tomando nota, y como además esto queda grabado, y después ustedes pueden ir a su casa y volver a escuchar el mensaje, Isaías 17:1, Jeremías 49:23, en esa porción está la profecía que va dirigida específicamente a la ciudad de Damasco. La destrucción de esta ciudad, una de las ciudades más antiguas del mundo, junto con, por ejemplo, Jericó y también con la ciudad de Jerusalén y otras. De toda la vida se ha creído que en algún momento Israel atacaría Damasco y la destruiría. De hecho, ha estado en varias ocasiones a punto de destruir Damasco, pero no ha sido así. Son los mismos sirios, peleándose unos contra otros, todos contra todos, los que están destruyendo un país que antaño fue un lugar donde miles y miles de cristianos vivían. Un lugar donde dice la Biblia que el apóstol Pablo se dirigía para perseguir a los cristianos porque allí, aquello era un reducto, un lugar donde los cristianos se refugiaban. Y dice que mientras iba camino hacia Damasco, la Escritura dice que el Señor le salió en el camino y se le reveló como el camino, la verdad y la vida, como el Mesías. Y fue camino a Damasco que el apóstol Pablo llegó a conocer el Evangelio y al verdadero Mesías. Y fue en la ciudad de Damasco donde fue bautizado. Y fue en la ciudad de Damasco donde lo visitó un hermano, un discípulo llamado Ananías, que dice que oró por él y se le cayeron como escamas de los ojos y pudo entender. Y allí recibe una palabra que marcó su vida. Allí recibe una palabra profética y le dice: mira, el Señor se te ha aparecido en el camino, se te ha revelado, te está liberando. Yo en estos días he estado hablando acerca de varios tipos de ataduras, ataduras espirituales, ataduras físicas, ataduras mentales. El Señor dice: yo te he desatado, yo te rompo toda ligadura de prejuicios, de cultura, de religión, de rechazo a otras naciones, y te libero de tu pueblo y te envío lejos a los gentiles, para que le abras los ojos y para que entiendan lo que tú ya has entendido. Pero también le profetiza los sufrimientos y las torturas y el camino arduo por donde tendrá que pasar hasta llegar a la meta, hasta llegar a la presencia del Señor, ¿verdad? Y estamos viendo cómo en Siria ya sinceramente todas las cifras se quedan cortas, porque ¿quién realmente sabe cuánta gente ha muerto, cuántos están muriendo, cuántos van a terminar de morir en el país de Siria, un país que está en el norte de Israel, que lo separa, digamos, esa frontera natural llamada los Altos del Golán, esa especie de balcón donde allí se encuentra el famoso Monte Hermón, ¿verdad?, del cual habla el Salmo 133, ¿verdad? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es los hermanos juntos en armonía, y ahí habla de ese hermoso monte. Bueno, pues en ese país están peleando, como dije, todos contra todos. Ahora, para entender un poco lo que está ocurriendo, hay una serie de palabras que prácticamente a diario se escuchan en la televisión y muchas veces la gente no sabe de lo que se está hablando. El mundo del Islam
está dividido fundamentalmente en dos grandes fracciones. Hay algunos grupitos de los cuales no vamos a hablar, pero el mundo del Islam está dividido en dos grandes partes. Casi con más de un 80% están los suníes y con un 13% están los chiíes. Y de esto oímos hablar mucho a diario, ¿verdad? Los suníes, los chiíes, y aunque hay países donde están todos juntos, pero hay después otros países que son mayoría suníes o mayoría chiíes. Por ejemplo, los países donde son mayoría los suníes, con más del 80%, es Arabia Saudita, donde se encuentra la Meca, Kuwait, los Emiratos Árabes, Jordania, Egipto, Pakistán, Afganistán, Yemen y otros más. Los países con mayoría chií, Irán, Persia, como lo llama la Biblia a la cabeza, parte de Irán, Líbano. Decir Siria, pues es un poco complicado, porque en Siria están ahí todos contra todos, Azerbaiyán, Bahrein. Cada uno de estos grupos, todos creen en el profeta Mahoma, todos leen el mismo libro, el Corán, pero hay grandes diferencias entre unos y otros. Daré algunas pinceladas para que nos situemos y sepamos de lo que estamos hablando y por qué se matan y por qué se odian tanto los suníes y los chiíes. En cada uno de estos bandos, por decirlo de alguna manera, o de estas fracciones, hay diferentes grupos armados que pelean contra los otros. Por ejemplo, el grupo terrorista más famoso de los chiíes es sin lugar a dudas Hezbollah, que son los que están ahí en el norte, en los altos del Golán, y que en algunas ocasiones han atacado a Israel, e Israel también les ha atacado. Así que Hezbollah es un grupo mayoritariamente chií que está financiado por Irán. Pero luego en el otro bando, en la parte de los suníes, tenemos al famoso grupo Al-Qaeda, responsables de las famosas Torres Gemelas, tenemos a los talibanes, tenemos al famoso Estado Islámico, ISIS, a los hermanos musulmanes que ganaron y después fueron derrocados en Egipto, y tenemos al grupo Hamas. Hamas significa violencia y es el grupo que en este momento está liberando la franja de Gaza, allí al sur de Israel. ¿Por qué se llevan tan mal los chiíes y los suníes? A la muerte del profeta Mahoma, su yerno, que a la vez era su primo, llamado Ali, fue el que ocupó el lugar del profeta Mahoma. Sin embargo, en el grupo de los suníes, su suegro, que fue el que recopiló todas las cosas acerca del Corán, que era de la misma tribu que Mahoma, Abu Bakr, era el que tomó el liderazgo del Islam. La palabra suní viene de la palabra árabe suma, que significa código de conducta. Ellos creen en los ulemas, que son los doctores, los teólogos del Corán, y son los únicos que pueden, digamos, interpretar lo que dice el Corán, los textos del Corán. Por otro lado, los chiíes tienen a los famosos ayatolás, y ellos lo que hacen es que unen la política y la religión, y hay ahí una lucha, porque los suníes dicen que entre Alá y el hombre no puede haber ningún tipo de intermediarios, no se puede adorar a nadie más que a Alá, ¿sí? Pero sin embargo los chiíes, aunque también adoran a Alá y creen en el Corán, y van a la Meca en peregrinación. De hecho, sabéis, la última peregrinación ha sido, como todos los años, catastrófica. Han muerto casi 800 chiíes, la mayoría de ellos procedentes de Irán y de otros países chiitas. Pues ellos además en sus mezquitas tienen fotografías de sus mártires, entre comillas, de sus santos, y en cierto sentido como casi que los veneran. Así que estos dos bandos están enfrentados los unos contra los otros. Y allí en Siria, por ejemplo, están peleando los chiíes contra los suníes contra los chiíes. Unos son apoyados por unos países, otros son apoyados por otros países. Pero curiosamente, nada de lo que ocurre en el mundo ocurre por casualidad. Todo tiene una razón de ser. Los hombres no pueden ir de un lugar a otro si Dios no lo permite. Las naciones no pueden dejar sus territorios y abarcar o conquistar otros territorios si Dios no lo permite. Todos los cambios que está habiendo en la geografía, en la política, en la economía, no es producto de la casualidad ni de la locura de cuatro locos, sino que todo esto es el movimiento que Dios permite que se lleve a cabo para el cumplimiento de las profecías, tanto de Daniel como de Ezequiel y otros grandes varones de Dios,
que pronosticaron con cientos y con miles de años de antelación todo lo que iba a ocurrir. Curiosamente, Irán, que no son árabes, no confundan, los iraníes no son árabes, son persas, es el segundo animal, la segunda parte de la figura que vio Daniel en aquel sueño, pues dice que ya se han unido con el gran enemigo del norte, que es Rusia, y ya han comenzado a atacar a los enemigos del presidente de Siria, y ya dentro de pocos días comenzará una invasión por tierra, y ya están allí miles y miles de soldados rusos armados hasta los dientes, ya están atacando posiciones del famoso Estado Islámico y otros también que no tienen nada que ver con el Estado Islámico. Y mira tú por dónde dos países, uno tremendamente religioso como es Irán y uno tremendamente ateo como supuestamente se cree que son los rusos, pues resulta que se han unido porque dice que van a ayudar. Fíjate qué bondadosos y qué maravilla. Van a ayudar a un país que está lejos de sus fronteras, pero que tienen que ir a echarle una mano porque si no va a ser destruido. Solamente hay 5 ciudades de Siria que en este momento están bajo el dominio del presidente Bashar. El resto del país está prácticamente destruido o tomado por otras fracciones. Y mira tú por dónde. La semana pasada, la costa de Siria y la costa de Israel se llenaba de portaaviones chinos, armados hasta los dientes con armas nucleares, con misiles, con bombas, misiles de largo y de corto alcance, capaces de recorrer centenares y miles de kilómetros. Y mira tú por dónde naciones como China, que no tiene nada que ver con Siria, o Rusia, que está allí con sus problemas, y los iraníes, que tienen también sus problemas recién salidos de todo este follón que han tenido, resulta que ahora se están uniendo como amigos porque van a liberar a Siria. Y nos vamos a quedar con esta información, nos vamos a quedar simplemente con la idea de que van a ayudar a Siria y cuando se arregle la situación en Siria cada uno se va a retirar a su respectivo país. ¿Y quién paga esas bombas? ¿Quién paga esos gastos? Los muertos que van a caer por ambas partes, las familias, los uniformes, las balas, los cañones, la gasolina, el gasoil, los aviones, los helicópteros. ¿Por qué todo esto? La Biblia nos dice por qué. Porque el Señor en los últimos tiempos lo que hará es que, utilizando entre comillas la excusa de que van a ayudar, de que van a liberar a un país amigo o aliado como puede ser Siria, una vez que lo hayan, digamos, calmado la situación, nada les va a impedir que crucen por el norte y por diferentes partes del país rumbo, como dice la Biblia, a la tierra gloriosa. Porque detrás de todo esto no está simplemente cuestiones políticas o económicas, sino fundamentalmente hay una razón: destruir a Dios y destruir al pueblo de Dios. Israel sabe perfectamente que se encuentra en una especie de callejón, no digo sin salida, porque Israel siempre tendrá salida, y la salida no es mirando a Estados Unidos, la salida no es mirando hacia Europa, sino que, como dice la Escritura, Israel en los últimos tiempos se verá totalmente sola y abandonada, como aquella pobre viuda que se fue cargada o se fue contenta con sus hijos, incluso haciendo honor a su nombre, complacida, y viene del extranjero derrotada y solitaria, sin hijos y sin marido, llamada Noemí, y tiene la pobre Ruth que atenderla en los últimos años de su vida. La Biblia nos enseña que estos últimos tiempos recibe un nombre que nos revela, porque los nombres son muy importantes en la Biblia. Yo siempre he dicho que hay una genética, ¿verdad?, que todos llevamos por dentro, que es hereditaria, pero luego, según la Biblia, el nombre tiene un poder espiritual, una influencia tremenda en las personas. Es una especie de código genético espiritual, ¿verdad? Y esta mujer, cuando viene de Jordania, de Moab, dice que ya no se siente complacida y por lo tanto ya no quiere usar más su nombre, sino que le dice a la gente que le llamen Mará, que significa amargada o entristecida, ¿verdad? Y es interesante ver cómo estamos viendo el inicio de lo que la Biblia habla clarísimamente, que va a ser una tercera guerra mundial sin precedentes en la historia. De todas las guerras que Israel ha tenido, que han sido ya 7, de todas ha salido más que vencedora. Le han atacado por todas partes, de noche, de día, en plenos días de fiesta importantes. Por todas partes, de todas y cada una de las guerras que Israel ha tenido hasta el día de hoy, de todas ha salido victorioso.
de esta guerra que está a punto de producirse en cuestión de días, semanas o meses, la única forma de salir con vida es que venga el Mesías en persona y les ayude. Esta guerra es una guerra que jamás se ha visto. Hemos leído en esta tarde en el capítulo 12 de Daniel que hay una especie de protección sobrenatural tipificada o representada en un soldado espiritual, en un arcángel llamado Miguel, que aparece en varias ocasiones en distintas partes de la Biblia. Solamente hay dos ángeles en la Biblia, que la Biblia nos revela su nombre, Gabriel y Miguel. La Escritura dice que Josué, antes de entrar a tomar posesión de la tierra, vio a un varón, y la descripción que nos da el libro de Josué se asemeja mucho a la descripción que nos da Daniel en el capítulo 12, y nos da a entender de que este arcángel tremendamente poderoso llamado Mijael, que significa quien como Dios, Mijael, pues es una protección espiritual que Dios le ha asignado a este pueblo. En algún momento puntual, solamente Dios sabe cuándo, este arcángel, este varón de Dios tremendamente poderoso, que contendió con Satanás por el cuerpo de Moisés, dice el libro de Judas, será quitado, será desplazado, y entonces dice que será un tiempo de angustia cual nunca hubo gente. Y más que gente, la palabra es naciones. Desde que hay naciones sobre la faz de la tierra, dice la Biblia que nunca el hombre habrá visto una guerra de tal magnitud, con tanta cantidad de soldados, de armamento y de tropas como esta última. Vamos a leer dentro de unos momentos algunos textos de la Biblia, pero es impresionante los datos que la Biblia te da antes de que comience la guerra. Aún no ha comenzado. Aún no existía el siglo XX, o el siglo XXI, cuando todo esto se escribió, y los profetas, por revelación del Señor, recibieron los datos concretos y específicos sobre esta guerra. Por ejemplo, nos dice que llegarán a intervenir más de 200 millones de soldados. Jamás ha habido ninguna guerra con tantos millones de soldados. 200 millones de soldados. Esta guerra se describe de una forma tremenda, con unos detalles que te quedas con la boca abierta en 3 capítulos de la Biblia. Creo que sois capaces de recordar estas cifras. Ezequiel 38 y 39 y Zacarías capítulo 14. Ahí tenéis toda la información acerca de esta tremenda batalla que empezará por el norte, capitaneada y dirigida nada más y nada menos que por Rusia. En el capítulo 38 del libro de Ezequiel nos dice algunas cosas muy interesantes sobre este tiempo final. Y voy a leer algunos versículos para que veáis qué importancia le da el Señor a que el pueblo de Dios no esté en la ignorancia. Hay gente que está muy distraída, muy sumergida en sus problemas, muy metidos en sus cuestiones y se olvidan de que el Señor en su palabra nos dice que tenemos que levantar la vista y darnos cuenta de que nuestra redención está cercana. Ezequiel 38 dice, versículo 1, vino palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog. Gog es el nombre, digamos, simbólico, no es que se llame así, de una región que la Biblia lo llama Magot, que está en todo lo que sería todo el territorio que ocupa Rusia actualmente. Y fijaros que hay 2 nombres de hombres, solamente 2 hombres de hombres, que curiosamente tanto en español como en hebreo empiezan y terminan con la misma letra. Uno es el nombre David. David empieza con una letra llamada Dalet y termina con otra letra llamada Dalet. Y esto nos habla acerca de que David era un hombre que cuando lo conocías así era. No es que lo vas conociendo y es completamente diferente. Es un hombre que no tiene 2 caras, no tiene 2 personalidades, no tiene doblez en su carácter. David era así, por eso esa letra que empieza y esa letra que termina es la misma, como diciendo que David es un hombre que es lo que ves, no hay más. Curiosamente, en un acto de imitación sin precedentes en la historia, a este líder político se le pone un nombre simbólico cuya letra empieza por la G o la Gimel en hebreo y con la misma letra termina la G o la Gimel, God, como diciendo que lo que ves es lo que hay. En David era lo positivo. Si ves que es un hombre espiritual, es que es espiritual. Si ves que es un hombre valiente, es que es valiente. No es que dé impresión de valiente y luego es un cobarde.
No es que es un hombre aparentemente espiritual y luego es un carnal, no. Bueno, pues en God, en este personaje que nosotros lo conocemos más famoso como el nombre del famoso anticristo, si tú lo ves así, así es como es malo, es apoyado por el diablo, etcétera, etcétera. Y dice aquí, así ha dicho el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh God, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Estos son hijos de Noé. Te quebrantaré, pondré garfios en tus quijadas y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos, jinetes, en todo equipados, gran multitud de paveses, escudos, teniendo todos ellos espada. Y ahora menciona una coalición, no están todos nombrados, una pequeña coalición de naciones que se van a unir, y menciona Persia, y ya hemos dicho que Persia, ¿quién es? Ok, es Irán. Cus, tenemos Etiopía, tenemos Libia, con otros nombres, todos ellos con escudo, con yelmo, Gomer, sus tropas, la casa de Togarma, los confines del norte, sus tropas. Prepárate, apercíbete tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti, y sé tú su guardia. Pero si leemos un poquito más adelante, versículo 15, vendrás de tu lugar de las regiones del norte, y tú y muchos pueblos contigo. Fíjate, todos ellos a caballo, gran multitud, poderoso ejército. Subirás contra mi pueblo Israel. Sí, es inevitable que este hombre ataque a Israel, es inevitable. Bueno, pero es que van a ir a Siria. La noticia no dice nada de Israel. Las noticias no, pero la Biblia sí. Y las noticias no pueden saber la información que tú y yo tenemos en esta tarde. Mañana Telecinco no puede decir, le presentarían una denuncia, dirían, esta gente está loca. Mañana no vamos a ver en Telecinco, en Antena 3, que Rusia pretende apoderarse de los altos del Golán con la intención de atacar Israel. Me dice, pues ustedes están locos. No. Las noticias no te lo van a decir, te lo estoy diciendo yo, te lo está diciendo el Señor a través de mi boca. Subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra, y será al cabo de los días, al final de los tiempos, en estos tiempos. ¿Y qué dice aquí? Y te traeré sobre mi tierra. No es que a Putin se le ocurre la genial idea de decir, bueno, vamos a Siria, y ya que estamos a un tiro de piedra, saltamos los altos del Golán, y desde los altos del Golán vemos todo Israel abajo y la machacamos. Total, que son 300 kilómetros de largo para un imperio, para una potencia militar como Rusia, que con una bomba hace así y borra de la faz de la tierra a 10 millones de personas, porque eso es lo que puede tener Israel en este momento, si es que llega ahora mismo a 10 millones de personas viviendo allí. ¿Qué puede impedir? Pero no es él el que lo decide, es Dios el que le dice a God, ven a mi tierra, ven. Y entonces dice, para que las naciones me conozcan, cuando sea santificado en ti, oh God, delante de tus ojos. Así dice el Señor, ¿no eres tú aquel de quien hablé yo en tiempos pasados por mis siervos los profetas de Israel, los cuales profetizaron en aquellos tiempos que yo te había de traer sobre ellos? Israel sabe perfectamente que Rusia les va a atacar en cualquier momento. Ya lo hicieron hace poco allí en Ucrania, en el país de nuestro hermano. No se cortan un pelo, no tienen ningún problema, tienen afán de expansión. Quieren recuperar lo perdido e incluso lo que nunca fue de ellos. No atacaron en un momento determinado un país que no tenía nada que ver con Rusia, como fue Afganistán. La Biblia profetiza que Rusia va a atacar en los últimos tiempos a Israel. En aquel tiempo, cuando venga God contra la tierra de Israel, dice el Señor, subirá mi ira y mi enojo. Tremendo. Pero vamos al capítulo 39. He aquí yo estoy contra ti, oh God, príncipe soberano de Mesed y Tubal. Te quebrantaré y te conduciré y te haré subir de las partes del norte y te traeré sobre los montes de Israel. Otra vez. Te sacaré tu arco de tu mano izquierda y te derribaré tus saetas en tu mano. Sobre los montes de Israel, ahora viene la palabra tremenda. Sí, es verdad, Rusia atacará a Israel, pero sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas, y los pueblos que fueron contigo, y aves de rapiña de toda especie, las fieras del campo, le he dado por comida. Sobre la faz del campo caerás, porque yo he hablado, dice el Señor. Impresionante, ¿eh? Enviaré fuego sobre Magog,
sobre los que moran con seguridad en las costas, y sabrán que yo soy el Señor. Y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más dejaré profanar mi santo nombre. Y sabrán las naciones que yo soy el Eterno, el Santo de Israel. He aquí viene y se cumplirá, dice el Señor. Este es el día en el cual yo he hablado. Los moradores de la ciudad de Israel saldrán y encenderán y quemarán armas, escudos, paveses, arcos, saetas, dardos de mano y de lanzas, y los quemarán en el fuego por 7 años. Durante 7 años tendrán combustible, tendrán armamento de todo lo que abandonaron estas tropas tremendas. No traerán leña del campo ni cortarán de los árboles, sino quemarán las armas en el fuego y despojarán a sus despojadores y robarán a los que les robaron, dice el Señor. En aquel tiempo, qué tremendo. En aquel tiempo yo daré a Gog lugar para sepultura allí en Israel. Allí va a ser enterrado este personaje que lo llamamos el anticristo, que Ezequiel lo llama Gog. Allí va a ser enterrado, y después le voy a decir cómo el Señor es tan misericordioso que permite que el anticristo o Gog, ¿por qué el Señor permite a un personaje tan ruin y tan malo que sea enterrado en Israel y no despedazado, comido por las fieras? Vais a ver qué misericordioso es el Señor. En aquel tiempo yo daré a Gog lugar para sepultura allí en Israel, en el valle de los que pasan al oriente del mar. Obstruirá el paso a los transeúntes, pues allí enterrarán a Gog y a toda su multitud, y lo llamarán el valle de Hamón Gog, que significa la multitud de Gog. La casa de Israel los estará enterrando por 7 meses. ¡Qué matanza, hermanos! 7 meses enterrando cadáveres. Impresionante, ¿eh? Versículo 13. Los enterrará todo el pueblo de la tierra, y será para ellos célebre el día en el que yo sea glorificado, dice el Señor. Tomarán hombres a jornal que vayan por el país con los que viajen para enterrar a los que queden sobre la faz de la tierra, a fin de limpiarla, y al cabo de 7 meses harán el reconocimiento. Pasarán los que irán por el país, y el que vea los huesos de algún hombre pondrá junto a ellos una señal, hasta que los entierren los sepultureros en el valle de Hamón Gog. Versículo 21. Pondré mi gloria entre las naciones, y todas las naciones verán el juicio, mi juicio que habré hecho, y mi mano sobre ellos. Es increíble, ¿no? Como el profeta Ezequiel pudo describir con una exactitud tremenda cuánto tiempo estarán enterrando cadáveres, cuántos años quemando armamento al fuego. ¿Quién es este hombre Gog? Si ustedes estudian los nombres de los hijos de Noé, porque de ahí arranca todo, una de las cosas que tenemos que tener bien claro es que el futuro está escrito, está codificado en el pasado. Todo está escrito en el Génesis, y para poder comprender lo que va a pasar en el futuro hay que saber lo que pasó en el pasado. 3 hijos tuvo Noé: Sem, Can y Jafet. Cuando Noé sale del arca, planta una viña, dice la palabra de Dios que se emborrachó, perdió el control, se emborrachó, quedó desnudo en medio de su tienda. Y uno de sus hijos, Can, dice el texto hebreo, que se rió, se burló de su padre, no lo cubrió, no lo tapó, lo humilló, se lo contó a sus hermanos, incluso hasta intentó propasarse con su propio hermano, con su propio padre. Sus 2 hermanos fueron de espalda caminando y taparon a su padre. Fíjate qué misericordioso es el Señor, que este personaje que es descendiente de Jafet, no de Can, no de Sem, sino de Jafet, por haber cubierto a su padre, él será cubierto con tierra en los últimos tiempos, en la tierra de Israel. El refrán dice: midá keneged midá, lo que siembras es lo que cosechas, medida por medida. ¿Por qué esperó el pueblo de Israel por María? Al fin y al cabo era una, el resto era tanta gente, 2 millones de personas. ¿Por qué esperó todo el pueblo por María? Porque María, cuando Moisés era pequeño, esperó a ver cuál era el futuro de su hermano Moisés, y no se fue hasta que la hija del faraón lo adoptó y se lo llevó al palacio. Y por ese acto de esperar, de preocuparse por el futuro de su hermanito, que en aquel tiempo era un bebé de 3 mesitos, por ese acto de misericordia y de amor y de interés, años más tarde el pueblo la espera a ella, y siempre es así. De ahí que Pablo diga a los Gálatas:
si queréis cosechar, tenéis que sembrar, pero sembrar abundantemente para poder cosechar abundantemente. Así que este personaje está a punto de aparecer. Este famoso anticristo está a punto de aparecer, pero ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, que en los últimos tiempos habrá una influencia de una institución religiosa que describe perfectamente el libro del Apocalipsis, que dice cómo se visten, dónde están, cómo hablan, cómo no hablan, etcétera, etcétera. Es increíble el impacto que en tan poco tiempo ha producido el Papa Francisco. Es increíble, ¿no? En tan poco tiempo le ha caído bien a todo el mundo. No hay nadie que diga nada malo de Francisco. Fue a Israel y a los judíos, a los rabinos les cayó bien. Incluso llegó a ir al muro de los lamentos y puso su petición entre las rendijas del muro. Después se fue con Abu Hamas, el presidente de la autoridad palestina, y le cayó estupendamente y casi se hicieron amigos y rezaron juntos mirando hacia la Meca. Se fue a Turquía y en la famosa mezquita de Turquía, orando hacia la Meca, le cayó de maravilla a los musulmanes. A todo el mundo le cae bien, a los artistas, incluso a los ateos. Recientemente escuchaba a un político ateo que decía: me cae muy bien este hombre, aunque yo no soy creyente ni creo en Dios, pero me cae muy bien este hombre. Dieron la vuelta al mundo en cuestión de minutos las declaraciones que hizo en un avión mientras viajaba, cuando le preguntaron por los homosexuales, por los gays, y él dijo: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para juzgar a los gays? Y todo el mundo comenzó a decir: la iglesia está cambiando. Qué diferente, la postura de este Papa en comparación con los otros dos que eran tan intransigentes y tan radicales. ¿Quién soy yo para juzgar? No pasó mucho tiempo y ya hizo juicio sobre uno de sus trabajadores. Ayer un sacerdote, dice él, que salió del armario porque Dios así se lo había pedido y así lo había querido, y fulminantemente fue destituido, ¿no? Qué contradicción con las declaraciones del avión, ¿no? Pero en los últimos tiempos la Biblia nos enseña que habrá una especie de religión que le va a caer bien a todo el mundo. Será capaz de ir con los musulmanes, con los judíos, con los cristianos. Dicho sea de paso, hace muy poco tiempo este Papa se fue por primera vez en toda la historia con un pastor muy conocido por nosotros a una iglesia evangélica en la ciudad de Caserta, en Italia, donde yo estuve ahora hace unos días. Estuvo con un montón de pastores que vinieron de Argentina, puesto que el Papa es argentino, y allí tuvieron un culto donde él estuvo como uno más. Hicieron un tiempito de oración, y él hizo una oración incluso, y todos participaron, y se sacaron fotografías, y todo el mundo, qué contento, ¿verdad? La Biblia nos enseña que las rameras son capaces de irse con gente mayor y con gente joven. Las rameras son capaces de irse con gente sin dientes y con gente con dentadura perfecta. Las prostitutas son capaces de trabajar de día o de noche, y lo mismo le da a irse con un blanco, con un negro, con un rico, con un pobre, con un cristiano, con un ateo, con un satánico, le da igual, porque ese es su trabajo, llevarse bien con todo el mundo para sacarle lo que ella quiera a cambio. Y la palabra de Dios nos enseña que en los últimos tiempos la política y la religión se casarán y se unirán. Qué tremendo los lugares y las conversaciones que últimamente está manteniendo el Papa y muchos políticos viajando de un lugar para otro. Todo está preparado. Y hermanos, esto no ha hecho más que empezar, pero en cualquier momento salta la chispa. Y lo que tenemos que preguntarnos todos y cada uno de nosotros: ¿qué mensaje nos está dando el Señor? Yo vengo diciendo hace mucho tiempo que Dios está hablando y hablando y hablando y hablando. El problema no es que Dios no hable, el problema es que hay muchos que no le entienden, o si le entienden se hacen los distraídos. Dije hace unas semanas atrás que Dios no solamente habla a través de la palabra. Claro, lo sabemos. El que lee la Biblia está leyendo la palabra de Dios, el SMS de Dios, el WhatsApp de Dios, y sabe perfectamente lo que Dios quiere y lo que Dios no quiere. Pero ¿y los que no leen la Biblia? El que no le interesa o no quiere, o dice él que no entiende la Biblia, pues Dios también le está hablando a toda la humanidad. Quiero que vengan conmigo a Génesis 1, capítulo 14, para que os des cuenta algo tremendo que el Señor dijo en un principio. Allí está, en el Génesis 1, 14. Dio una señal, dio un mensaje muy interesante. Y vamos a leerlo en esta tarde. Dice así, Génesis 1, 14. ¿Lo tienen, hermanos?
Tengo esta página de la Biblia prácticamente destrozada, entonces espero leerla bien porque la tengo toda pegada. Creo que dice algo así como: y dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones. Ahora ya no tengo ese trocito que dice para días y años. Ok, ahí está. ¿Qué es lo que será? Lo mismo que fue. Cuando estudiamos hace unas semanas atrás el Salmo 19, yo dije que el Salmo 19 dice literalmente: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra o información a otro día, de tal manera que hay personas paganas, no creyentes, que a lo largo de la historia, incluso hasta en estos tiempos, fíjate lo que te digo, observando no las profecías de la Biblia, sino observando el cielo, el firmamento, llegan a conclusiones tremendas. Quiero decirles que en un momento puntual de la historia de la humanidad, el Señor utilizó el astro rey, el sol, la luna y las estrellas para darle un mensaje profético a uno de sus hijos llamado José. ¿Lo habéis olvidado? Dice que él vio al sol, a la luna y a las estrellas que se postraban delante de él. Y Jacob, cuando oye el sueño de su hijo, él entiende perfectamente lo que le está diciendo. El sol es el padre, la luna es la madre y las estrellas son sus hermanos. Curiosamente, las estrellas, los hermanos, llegaron antes que el sol a Egipto, porque siempre es así: primero es la noche y luego es el día. No primero el día y después la noche. Primero había tinieblas y después vino la luz. La tiniebla siempre precede a la luz. Pero fíjate qué curioso, los magos de Oriente, que no sabemos realmente de dónde eran, si eran judíos, si no eran judíos, sabían perfectamente el lugar y el día en el que había nacido el Mesías, porque interpretaron que aquellas estrellas que tenían nombre, la estrella Sadik, la estrella Jamelec, etcétera, se habían alineado, y ellos sabían perfectamente que tenían que ponerse en marcha para llegar a donde, a Belén de Judea, porque allí era donde había nacido el Mesías. Y es que el Señor, en el versículo 14 de Génesis 1 que hemos leído, dice que cuando Él creó el sol, cuando Él creó la luna y Él creó las estrellas, no solamente las creó, número uno, para separar, para hacer diferencia entre el día y la noche, no, sino que dice que las creó para las estaciones. Y la palabra estaciones es la palabra hebrea modín, y la palabra modín, ¿sabe lo que significa? Fiestas. Es la misma palabra que se emplea en Levítico cuando dice: recuerden las fiestas del Señor. ¿Cuándo tienen que ir? ¿Cuándo no tienen que ir? ¿Cuándo tienen que ponerse en marcha? ¿Cuándo no tienen que ponerse en marcha? En otras palabras, cuando ustedes vean los cielos, ustedes podrán discernir en qué tiempo de su relación con Dios ustedes se encuentran. Es muy importante que tú, hermano y hermana que me escuchas en esta noche, te preguntes: ¿dónde me encuentro ahora mismo en mi camino, en mi relación con Dios? ¿Estoy más cerca? ¿Estoy más lejos? ¿En qué punto me encuentro? Porque el tiempo marca la circunstancia y la circunstancia marca el tiempo. Jesús le dijo: ustedes olvídense de ver señales. Esta generación, como es una generación mala, perversa y adúltera, no se le ha permitido ver señales como a otras se les permitió. Ustedes solamente podrán ver una señal, solamente una, y la van a ver, y se llama la señal del profeta Jonás. ¿En qué consistía? Bueno, le está diciendo: así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estaré yo, el Hijo del Hombre, en el vientre de la tierra 3 días y 3 noches. Esa señal era la señal de la generación de Jesús. Pero sin embargo, Noé no esperaba esa señal. Porque ¿cuál era la señal de Noé? El diluvio. Pero ¿cuál era la señal de Salomón? La construcción del templo. Y cada generación, cada tiempo tiene una circunstancia, una señal, y cada señal identifica el tiempo. Por eso podemos saber ahora mismo en qué tiempo, en qué lugar, en qué punto del camino yo me encuentro en mi relación con Dios, por lo que estoy viendo. Porque repito, la señal, la circunstancia política, social, económica, espiritual, etcétera, etcétera, marca el tiempo en el que yo estoy viviendo. Yo no puedo ver, no puedo orar para ver el nacimiento del Mesías, porque Él ya nació, no es la señal de mi tiempo. Yo no puedo esperar, aunque ore, ayune 40 días, tome autoridad y reprenda y declare. Yo no puedo ver al profeta Jonás siendo vomitado en una playa para ir a predicar a los ninivitas. No, porque no es la señal de mi tiempo. Pero ¿cuáles son las señales de nuestro tiempo? Pues algunas de las que les estoy diciendo esta noche. Como Rusia, Persia, las naciones árabes,
Europa y el mundo entero le darán la espalda a Israel. Y ustedes dicen, pero ¿cómo es posible que todos? Es que no hay ni uno. No hay ni uno que apoye a Israel. Dice, bueno, los americanos, ya no es como antes. Ya no es como antes. Israel se verá más sola que la una. Y solamente podrá mirar en una sola dirección, hacia arriba. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Era como la señal profética en el arca de Noé. El arca de Noé no eran balcones como estos cruceros hermosos que abres la ventana de tu habitación y sales a una terraza. No, el arca de Noé no tenía ventana, no tenía ojo de buey, tenía una sola ventana arriba. No podían mirar a derecha, izquierda, adelante o detrás, no. El arca de Noé no tenía timón, porque no había que dirigirla a ninguna parte, Dios la dirigía. Y si querías mirar a algo, a una dirección, si era de día o de noche, arriba, nada más que arriba. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, que solamente mires arriba. ¿Y quién está arriba? El Señor, Dios Todopoderoso, nuestro Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores, no solamente a Él. Y por eso, amados hermanos, esta es la señal de nuestro tiempo. ¿Qué pinta Rusia en Siria? ¿Qué pinta Irán? Que el objetivo no es Siria, que el objetivo no es llegar y controlar a ISIS y fulminarlo, que no, que si hubieran querido fulminar a esto ya lo hubieran hecho hace mucho tiempo. Si Rusia, si Estados Unidos quisiera arreglar el problema de Siria, de los yihadistas, ya lo hubieran hecho, no hay problema en eso. No lanzó una bomba Estados Unidos sobre una ciudad japonesa llamada Hiroshima y se cargó a más de 500.000 de personas así, y no lanzó otra sobre Nagasaki y en cuestión de segundos hizo, la borró de la faz de la tierra. Que el problema no está en que no se pueda contra ellos, sí se puede contra ellos. El tema es que cada pieza tiene que encajar en el puzzle del Señor. Y el Señor ha puesto a esta gente allí. Una cosa increíble, que un musulmán dinamite una mezquita o ataque a otro musulmán, es una cosa increíble. Que le prenda fuego a un cuerpo de un hermano musulmán, es una cosa inconcebible dentro del Islam, porque el Islam no es eso. Pero con esa excusa, las potencias se están uniendo, pero no se dan cuenta de que es el Señor el que les está diciendo, vengan, vengan. Y al final dice que el Señor los llevará a un gran valle, y quiero leer y terminar con esto, porque les digo, tengo material para estar aquí un año, pero en Zacarías capítulo 14, y después la última porción la leeremos en Joel, es el Señor el que le dice a las naciones, vengan que yo les voy a juzgar en el valle de la decisión, valle de Josafat. Zacarías capítulo 14, ¿lo tienen, hermanos? ¿Sí? Dice así la palabra del Señor. He aquí el día del Señor viene, y en medio de ti serán repartidos los despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Es el Señor el que permite que vayan a hacer guerra contra Jerusalén. No es una mente loca o sádica o fanática, es el Señor. La ciudad será tomada, las casas serán saqueadas y violadas las mujeres. La mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá el Señor y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia la tierra del oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Seguimos un poquito más adelante, versículo 6. Acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Volvemos al Génesis. Será un día el cual es conocido por el Señor, que no será ni de día ni de noche. Es algo que no nos entra en la cabeza. Pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y el Señor será el Rey sobre toda la tierra, y en aquel día el Señor será uno, y uno será su nombre.
Vamos a ir al versículo 12. Esto nunca ha pasado en ninguna guerra bíblica. Esta será la plaga con la que herirá el Señor a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies. No es que cuando te pegan un tiro, te meten una puñalada, te duele y te caes poco a poco al suelo. No, no va a pasar así. Va a ser algo fulminante. La carne de ellos se consumirá estando sobre sus pies. Se consumirán en las cuencas sus ojos y la lengua se les deshará en la boca. Y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado de parte del Señor, y trabará cada uno en su mano a su compañero y levantará su mano contra la mano de su compañero. Se matarán unos a otros. Algo milagroso. Sigo más adelante, versículo 15. Así también será la plaga de los caballos, de los mulos, de los camellos, de los asnos y de todas las bestias que estuvieren en aquellos campamentos. Todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, al Señor de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y pueden seguir leyendo para que veáis qué cosas tan interesantes se dicen ahí. Aquí predice la Biblia que las armas químicas, bacteriológicas y nucleares se van a usar, hermanos. No te quepa la menor duda. Estando de pie, se desmigajan, desaparecen como si fueran polvo, como si fueran ceniza. Así describe el profeta Zacarías la muerte de la gente en esta batalla, en el valle de Josafat, valle de Megido. Napoleón, cuando llegó a Israel, visitó el valle de Josafat o el valle de Megido y dijo: este valle está preparado para librar una gran batalla. Y efectivamente en ese lugar dice el Señor que es como una olla, como un lagar. El Señor entrará allí en juicio con todas las naciones, 200 millones de soldados, tierra, mar, aire, por todas partes, árabes, europeos, de todas las partes del mundo, peleando por conquistar Israel, por arrasar de la faz de la tierra a este pueblo, por conquistar Jerusalén y por decir: hemos ganado, hemos vencido, hemos humillado al Dios de Jacob, al Dios de Isaac y al Dios de Abraham. ¿Qué les parece? Ya no es una guerra contra hermanos, ya no es una guerra con una familia, ya no es una guerra contra otro país, ya es una guerra contra el mismísimo Dios. Cargarse a Dios, borrar a Dios de la faz de la tierra. Pero hay una señal que está apareciendo en los últimos tiempos, y te la dejo ahí para que medites en ella. Y dice la Biblia literalmente lo siguiente: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el gran día y espantoso del Señor. Qué curioso, ¿no? Hasta Dios hablando a través de los eclipses, a través de las famosas lunas de sangre, que curiosamente tanto el año pasado 2014 como este año 2015 siempre han aparecido coincidiendo o con Pesaj, la Pascua, o con la fiesta de los tabernáculos. Qué curioso, el año pasado y este año otra vez volvió a aparecer una cuarta luna roja en el día de Pesaj o de Pascua, y recientemente, hace unos días, en la fiesta de los tabernáculos. Dios hablando, porque un día emite palabra, otro día los cielos cuentan la gloria del Señor. Lo que puedo decir con todo esto es que nos queda poco tiempo. La humanidad va a entrar en un callejón sin salida, pero dice la Biblia que tenemos que velar, tenemos que orar, buscar del Señor más que nunca, no perder el tiempo. No dejes que el enemigo te robe la paz, ni dentro de tu casa ni fuera de tu casa. No dejes que el enemigo arrebate la bendición que tanto le costó al Señor ganar en la cruz por ti y por mí. Así que en esta tarde es tiempo de acercarnos al Señor, es tiempo de decirle: Señor, recompón mi vida, restaura. Hay voces por aquí, voces por allá, el mundo se está cayendo a pedazos, la ciencia aumentará, la gente corre de un lado para otro, gente de oriente a occidente, de aquí para allá. Pero todo esto es la señal de que pronto te corre de un lado para otro, gente de oriente a occidente, de aquí para allá. Pero todo esto es la señal de que pronto viene el Señor a buscar a su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos, hermano. Cierra tus ojos. Lee tranquilamente hoy en casa Ezequiel 38, Ezequiel 39, el libro de Joel, las cartas de Pablo, el libro de Apocalipsis, el libro de Daniel, y te vas a dar cuenta de que el Señor está hablando por todas partes, para que despertemos del sueño, para que nos demos cuenta de que el tiempo se acorta y que no hay tiempo que perder.
Señor, en esta tarde nos vamos a acercar ahora a tu mesa con acción de gracias. Queremos participar con gratitud, reconociendo tu soberanía, reconociendo tu autoridad. Nos ponemos bajo tu cobertura, Señor. Nos ponemos, Señor, en tus manos. Pedimos que bendigas este pan, este vino, símbolos de tu muerte, de tu victoria, de tu resurrección, de tu venida. Y que en esta tarde lo hagamos, como dice la palabra del Señor, dignamente, valorando cada cosa que tú has hecho por nosotros, Padre. Bendice este tiempo y que podamos salir esta tarde de este lugar renovados, bendecidos y fortalecidos. Abre nuestros ojos para que podamos ver todo lo que está ocurriendo, cómo las profecías se están cumpliendo de una forma tremenda. En el nombre bendito de Jesús. Amén, amén. Vamos a ponernos de pie, por favor, en esta noche, hermano.